En este vídeo vamos a ver cómo crear un control Bubble Map en B4Web desde cero, de manera sencilla y paso a paso. Durante este paseo veremos cómo crear un control Bubble, cómo funcionan sus agrupaciones, su apariencia estética y cómo se pueden añadir agrupaciones virtuales. Finalmente le añadiremos tooltips y lo probaremos en un entorno real. Empecemos. El control Bubble Map se encuentra como es de esperar en la paleta de controles. Arrastraremos un nuevo objeto de tipo Bubble Map y le daremos un nombre. Una vez terminamos, aceptamos y hacemos clic en el botón de elipsis. En unos segundos, el diseñador cargará y estará preparado para empezar a trabajar. Pero, ¿qué es exactamente un Bubble Map? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que ver cómo funciona el control Tree Map. Este otro control también se encuentra disponible para usar en B4Web y es, de alguna forma, el hermano mayor del Bubble Map. Os explico. Los Tree Map caen en una categoría propia de visualización jerárquica basada en áreas. Para ilustrarlo, imaginemos que nos toca repartir una herencia de 10.000 euros. Dibujamos un rectángulo que representa el total y lo dividimos según lo que recibe cada heredero. Clara toma 5.000 euros, Luis 3.000, Alfredo 1.500 y Pedro 500. La idea del Tree Map es que nos podamos hacer una idea clara e inmediata de cuáles son las proporciones del reparto sin ver las cantidades exactas, es decir, observando solo la forma del polígono. Veremos rápidamente quiénes han llevado la mejor parte y quiénes no. Adicionalmente, nos hará ver patrones, elementos dominantes y anomalías. Y si los datos están convenientemente agrupados, y habitualmente lo estarán, el control nos va a permitir explosionar hacia dentro de una baldosa para profundizar en uno de los elementos. A eso lo llamamos hacer drill down. ¿Y el Bubble Map? El Bubble Map es una característica única de B4Web que muestra una representación animada y alternativa a la del Tree Map, inspirada en un sistema solar. Se dibuja una esfera o planeta que representa el total a repartir y alrededor suyo, orbitando, tantos elementos como particiones haya. Los elementos tendrán un tamaño o peso proporcional al de la bola o estrella a la cual orbitan. Si hacemos clic en una de las bolas, haremos también drill down, como en el caso del Tree Map, y se nos mostrarán las subparticiones como satélites del objeto anterior, explosionando de esta manera nivel tras nivel de forma amigable e intuitiva. Contexto del ejercicio. En esta ocasión vamos a hacer algo apoyándonos en datos reales. Como ciudadano, a veces me pregunto en qué se gasta el dinero nuestro Estado. Y eso podemos averiguarlo consultando los presupuestos generales del Estado. Desde el llamado portal de la transparencia, se nos da la opción a descargarnos multitud de documentos públicos en varios formatos. Nuestro responsable de datos ya nos ha descargado y preparado el de los presupuestos del año pasado para que podamos trabajar cómodamente. En este caso, vamos a alejarnos del habitual SQL Server para trabajar con un recurso XML. El objetivo es poder navegar a través de los presupuestos y poder comparar los gastos visualmente. Vamos a ello. Lo primero que haremos será entrar en el editor de fuente de datos haciendo clic en el botón de elipsis y seleccionar la conexión PGE 2025. Vamos a empezar consultando la tabla base. Ahora, tabla fila. Como se puede ver, el nexo de unión es /id en sección y sección /id en tabla fila. Ahora consultamos la tabla de gastos por programa. Si nos fijamos bien, cuando la columna económica es 0, el total está en blanco y además orgánica es diferente de 0, la fila solo es un título. No tiene para nosotros ninguna utilidad ni trascendencia, así que vamos a filtrarla por algunas de estas características. Si seguimos observando, esta estructura sigue una jerarquía típica de contabilidad. Nos quedaremos con las filas que tienen solo 2 cifras. Ahora uniremos esta consulta con la primera que hicimos.
Y finalmente proyectamos solo las columnas interesantes. Aún tenemos un problema. La columna total tiene la coma decimal y un punto como separador de miles, tal y como formateamos en España. Eso impide a SQL interpretar el valor como numérico. Lo que haremos será eliminar el separador de miles, reemplazando con una cadena vacía, e intercambiar la coma decimal por un punto. Esto nos permitirá hacer un cast a una columna numérica. Bien, ahora que el valor es numérico, vamos a poder empezar a trabajar con él. Guardamos la SQL y accedemos de nuevo al diseñador del control. Accedemos a la pestaña de datos y creamos un primer nivel de agrupación pulsando el icono del más. El argumento corresponde con el nombre de aquello que se está agrupando. Aquí sería el nombre de la sección y área el valor de la subdivisión. En algunos casos podrían existir dos argumentos distintos con el mismo nombre o texto a mostrar. El campo clave sirve para desambiguarlos y realizar correctamente la agrupación. Como en nuestros datos los argumentos no se repiten, la clave y el argumento pueden ser el mismo campo. De todas formas, como me he traído un campo llamado número de sección, que corresponde con el código de sección del presupuesto, también lo puedo utilizar. Si pasamos a otra vista, como la de apariencia, podremos ver que el control ya funciona y que muestra los pesos de cada argumento. Si hacemos clic en cualquiera de las esferas, aún no vemos ningún drill down. Y es normal, porque hemos configurado un único nivel de agrupación. ¿Vamos a especificar más de uno? Volvemos a la pestaña de datos y pulsamos en el más dos veces para crear nuevos subniveles. En el segundo nivel colocaremos el nombre del presupuesto. El valor sigue siendo el mismo, el total. Los nombres de presupuesto tampoco se repiten, podemos usarlo también como clave. Finalmente, en un tercer nivel clasificaremos por concepto y total. En la parte superior del formulario encontraréis un campo adicional. Se trata del campo de valor por omisión. Si el campo de valor se nos repite en cada subnivel, podemos dejarlo en blanco en los diferentes subniveles y especificarlo en la parte de arriba. El control tomará el valor general siempre que encuentre uno de los campos en blanco. Volvamos a la pestaña de apariencia para comprobar que ahora, efectivamente, podemos acceder a los nuevos subniveles definidos. Es hora de personalizar nuestro control. Lo primero que haremos será seleccionar la paleta de colores a usar. Cada nivel admite tener su propia paleta de colores y estrategia de pintado. A mí me encantan las paletas Verve, Urban y Flow, así que las asignaré una a cada nivel. No es necesario utilizar todos los colores de la paleta. Podemos seleccionar el color de inicio y fin en cada agrupación. Ahora vamos con las estrategias de pintado. Disponemos de tres modos. Density, en el cual se generan subgradientes del color primero de la paleta en función del peso de la esfera. Discrete, que es el más simple, en el cual cada esfera toma por orden uno de los colores de la paleta. Y finalmente el KPI, que permite colorear una esfera en función del valor devuelto por la columna de estado del KPI, la cual es configurable en la pestaña de datos. Además, podemos establecer el color raíz, el de la bola central,
de manera independiente que en mi caso pondré con color crimson. Opcionalmente, si lo deseamos, también podemos propagar el color de la agrupación superior. Ahora vamos a las opciones de presentación. La subpestaña derecha de apariencia nos permite elegir el color de borde, patrón del tramado externo de la esfera y el ancho de la misma. En la pestaña Color de fondo podremos cambiar a otro color si necesitamos más contraste. Recordad de marcar la casilla de verificación Habilitar color de fondo si lo utilizáis, de lo contrario no se verá. Finalmente, en disposición, el usuario puede elegir el tipo de ordenación. Si queremos ordenar las esferas por orden alfabético del argumento o por el valor de peso que tienen. Lo habitual es ordenarlas por peso, así que dejaré el campo en Value. También se puede invertir el orden de la ordenación e incluso marcar alternancia. Este modelo alterna entre una esfera de gran peso y una de poco para hacer más visible el contraste entre valores altos y bajos. Por último, existe una opción llamada número de nodos a agrupar. Esta función se activa si el valor introducido es distinto de 0. Si ponemos un 5 significa que habrán como máximo 5 esferas en pantalla. El resto quedarán agrupadas en una esfera adicional con el texto de agrupación que se puede escribir más abajo y que predeterminadamente es una elipsis. Esta opción puede ser muy útil cuando hay una cantidad muy grande de esferas en pantalla y estas se hacen tan pequeñas que los textos no caben. De todas formas, si me permitís un consejo, no os aliento demasiado a que la utilicéis, ya que puede confundir al usuario final. Este podría pensar que está haciendo drill down cuando en realidad sigue navegando al mismo nivel. Como se puede ver, tenemos 38 secciones distintas en la raíz del Bubble Map. Vamos a categorizarlas para hacer el diagrama más amigable a la vista. En un fichero CSV tengo las secciones categorizadas. Este fichero solo sirve para este control concreto. Podemos evitar crear una conexión adicional embebiendo los datos estáticamente usando el origen de datos estático. Salimos a la ventana principal del Bubble y haremos clic en el botón de conversión a dataset. Es el botón de más a la derecha que parece una flecha. Esto insertará la consulta SQL actual en un dataset y así evitaremos tener que escribir la consulta de nuevo. Le damos un nombre a la tabla virtual y entramos en el interior. Aquí crearemos un origen de datos estático adicional al que llamaremos categorías. Las columnas y filas las podré introducir aquí manualmente y de manera directa, pero como ya tengo esos datos en un archivo, voy a importarlos. Hacemos clic en Importar datos, pulsamos Siguiente, seleccionamos Campos delimitados por CSV y seleccionamos el archivo, Datos categoría CSV. El programa detecta automáticamente el formato y muestra los datos. No tenemos más que confirmarlos y salir del diseñador. Ahora entramos en el editor SQL intermedio. Como podemos observar aquí, tenemos las dos tablas virtuales. Datos, que se resuelve ejecutando la SQL que teníamos originariamente, y categorías, que viene del nuevo origen estático que acabamos de definir. Necesitamos escribir una consulta SQL que pueda aunar las dos tablas. Guardamos los diseñadores y volvemos a la edición del Bubble Map. Añadimos la categoría adicional que tenemos, haciendo espacio, y ya tenemos nuestro Bubble Map completado. Como ya habréis podido ver a lo largo del vídeo, el Bubble Map ha ido mostrando el campo Name como tooltip, pero el valor del tooltip es personalizable. En la pestaña de datos encontraremos que cada nivel de los definidos tiene un cuadro llamado campo extra.
que se puede utilizar para el tooltip. Me gustaría mantener el argumento como tooltip en la categoría inicial y en la sección, pero el nombre del programa relacionado en el presupuesto y concepto. Ahora accederemos a la pestaña de Tooltip y cambiaremos la representación de datos a Extra Field para mostrar el campo adicional. Para que el tooltip se vea más, colocaré el margen del texto a 10. En apariencia de tooltip seleccionaré un borde 2, con estilo sólido, y el color de fondo Steel Blue. Es posible marcar la opción color de fondo de la burbuja, para que el tooltip tome el mismo color. Pero este puede que haga que el usuario pierda la referencia del tooltip sobre la burbuja si esta es muy grande. Ahora, para que finalmente en el último nivel se vea el texto completo, vamos a modificar la fuente de datos para añadir al programa la explicación contigua. Ahora el tooltip aparece como me gusta. Solo nos queda probar nuestro Bubble Map en Viewer. Ahora que hemos terminado, podemos curiosear y navegar libremente por los datos. Este es pequeño, hagamos zoom para verlo. Por lo visto, entre otras cosas, aquí figura la casa del rey. Ahora vamos a ver los ministerios. El Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, el de Hacienda, la deuda pública y las pensiones. En el último nivel del tooltip podemos ver el código de cada uno de los programas. Como habéis podido comprobar, navegar es muy sencillo. Antes de terminar, me gustaría recordar mostrando un clip más antiguo que los usuarios de Viewer pueden reordenar si lo desean las agrupaciones del Bubble Map. Y eso es todo. Síguenos en nuestras redes sociales.